Bien, luego de esta reunión, bueno, acabamos la jornada, jueves 5 de febrero, empezamos temprano, 7:30, actividad de despacho, 9:20, reunión de estrategias para fomento de exportaciones, generación de divisas y reducción en la salida de divisas. Por esto es una serie de tweets, ¿no? Que en lugar de preocuparse, contestarle a ustedes, preocúpense de los graves problemas del país, no se preocupen, no sufran, sí me estoy preocupando, pero también me voy a preocupar de los mentirosos en las redes, así que no sufran, por mí no sufran, yo me doy tiempo para todo esto. Y aquí estamos demostrando, compañeros, cómo nuevamente, ¿no?, reuniéndonos, planificando para enfrentar un año duro, y año duro sobre todo en el sector externo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Miren, sí, no intervenimos en absoluto, el comportamiento de exportaciones no petroleras alcanzaría apenas 12.016 millones este año. Como yo les decía, ¿no?, el problema es la caída del precio del petróleo. Primero, es doble problema para Ecuador, porque a Colombia le cayó el precio del petróleo, es exportador de petróleo, menos importante que para nosotros, pero exporta petróleo, y se le desplomó el precio del carbón. ¿Qué hizo? Devaluó el peso. Y nuevamente, chicos, cuando vengan los agoreros del desastre, los que han dicho este año quiero el país, este año quiero el país, este año, hasta que el 2015 hay una crisis mundial, y miren, sí, este año entonces tuvimos problemas, teníamos razón. No es que tienen razón, pues la ley de probabilidad si se ha pasado anunciando esto el primer día de gobierno, o no es así. Pero lo más chistoso, los países que aplican sus políticas están haciendo importantes ajustes. Colombia tiene otro modelo que el ecuatoriano. Tiene el modelo que proclama Lazo, Mauricio Pozo, Gutiérrez. Bueno, Gutiérrez no proclama nada, pues no entiende nada, ¿no? Y por ahí algunos otros, ¿ya? Sí, que pedir demasiado, ¿viste? Esperar demasiado. Entonces, bueno, Colombia pues tiene ese modelo, pero lo tiene. ¿Y por qué están devaluando? Porque tenemos choques externos, condiciones externas más difíciles para toda la región. Entonces, chicos, a pensar con lógica. Si este año es difícil es culpa nuestra porque no hemos ahorrado, que tampoco entienden lo que es ahorro, por Dios, me da vergüenza ajena, desesperación, tengo que admitirlo. No pudiera haber inversión sin ahorro, a no ser de que toda la inversión se traduzca en deuda, y es falso. La deuda será 24.000 millones y hemos invertido 15% del PIB, o sea, ¿cuánto será? Solo el gobierno central invierte unos 8.000 millones por año, solo el gobierno central, más municipios, etcétera. La inversión acumulada todos estos años será más de 100.000 millones. Y solo tengo 24.000 millones de deuda, de los cuales el saldo con que recibimos era 10.000 millones. Habrá aumentado 14.000, 16.000 millones en estos años la deuda pública total. Y hemos invertido más de 100.000 millones. Entonces no puede existir inversión sin ahorro, a no ser de que todo se traduzca en deuda. ¿Sí me explico o no? ¿Ya? Entonces otra cosa que cae por su propio peso. No ha habido ahorro, ni siquiera entienden lo que es ahorro. No pudiera haber inversión, y todo el mundo sabe la inversión que hemos hecho, es evidente, si no hubiese ahorro, a no ser de que todo esté financiado con deuda, y no se ha financiado con deuda. Si la deuda incrementó de 16.000 millones, y si ponemos 10.000 millones de inversión por año, que no es solo gobiernos centrales, y es universidades, municipios, etcétera, estamos hablando de 80.000 millones de inversión. Entonces, no calza. Entonces, esto cae por su propio peso, no tiene lógica. Están confundiendo ahorro, como siempre he dicho, con liquidez. Entonces ustedes pueden tener liquidez sin tener ahorro. Si me presta usted $10.000, en mi bolsillo tengo liquidez y no ahorrado, me he endeudado. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, pero además son sus políticas torpes. Lo que ellos querían, que todos los excedentes, que no construyamos hospitales, escuelas, no arreglemos las carreteras, sino guardar sus colchoncitos de liquidez. Tienen obsesión con eso. Tienen en vez de pupilas signos de dólares, ¿no? Pero además era torpe, pues eso es inmovilizar recursos. Yo estoy de acuerdo, nunca lo he negado, que se necesita liquidez. Uno puede ser muy rico, yates, hoteles, etc. Una empresa puede tener muchos activos, que si no tiene liquidez puede quebrar. Usted puede tener yates, mansiones, pero si no tiene liquidez y tiene una emergencia, no puede ir a un hospital a curarse y se muere. ¿Sí me explico? Jamás hemos dicho que la liquidez no es necesaria. Otra cosa es la torpeza de tener la plata bajo el colchón, pues eso es ineficiente. Entonces nosotros lo que tenemos es cuenta única, y de promedio, el saldo promedio de esa cuenta única es mayor que esos fonditos Feiré, por ejemplo, que le encantaba. Fonditos con fondos petroleros, con recursos petroleros. Tenemos línea de contingencia con la CAF, con el BID, por centenas de millones de dólares. Para caso de emergencia tenemos esa liquidez, fruto de préstamo. ¿Ya? Entonces no es que ha habido ahorro, no puede haber inversión si no hay ahorro.
De acuerdo a ellos no ha habido liquidez. En verdad hemos tenido mayor liquidez que con sus fonditos, optimizando la asignación de recursos. Antes los recursos públicos estaban dispersos por todos lados. Las instituciones públicas tenían la plata en bancos privados fuera del país. Ahora la tienen en la cuenta única. El saldo promedio de esa cuenta era 600, 800 millones. Y a lo máximo que llegó el FEIREP, sus fonditos que tanto le gusta, creo que fue 600 millones. Entonces, pero trastornan todo. En todo caso, queridos jóvenes, lo que les quería decir, ¿no? Se trata de un año difícil por el contexto mundial, no solo ha caído el petróleo, ha caído cobre, oro, plata, Chile está en graves problemas, carbón, por eso Colombia devaluó. Colombia ha devaluado en los últimos meses más del 20%, en el último año más del 30%, Perú devaluado 7%. Pero a nosotros nos pega por partida doble, porque fíjense, si a Colombia se le derrumba el carbón, el precio del carbón, el precio del petróleo, y aplica el modelo que tanto anhelan los sufridores de aquí, el banquero que quiere ser presidente y todo su combo, ¿ya? Devalúa para contrarrestar ese choque externo. Nosotros no podemos devaluar porque no tenemos moneda externa, moneda nacional, pero peor aún, la moneda externa que utilizamos se está apreciando exactamente lo contrario de lo que requerimos, porque Colombia está haciendo lo correcto frente a una crisis, dificultades externas, Perú está haciendo lo correcto. Nosotros estamos apreciando la moneda, porque no es moneda nuestra, estamos haciendo lo incorrecto. O mejor dicho, no estamos haciendo nada, nos lo está haciendo, como dicen por mi tierra, los Estados Unidos, y es contrario a lo que necesitamos. Entonces el problema es doble. Cae el precio del petróleo, se derrumba, y en lugar de depreciarse la moneda, se aprecia. ¿Sí me explico? Y en consecuencia, el mayor problema no es fiscal, sino externo. Porque ya la caída del precio del petróleo nos merma exportaciones. El petróleo es la principal exportación ecuatoriana, pero la apreciación del dólar hace que se abaraten las importaciones y se encarezcan nuestras exportaciones. Le resta competitividad a nuestras exportaciones y se agrava mucho más el problema. Y por eso tenemos que ser muy creativos, como ya he explicado. Sí quedó claro esta explicación de ahorro. Se no puede ahorrar inversión si no hay ahorro. Y no todo ahorro es liquidez y no toda liquidez es ahorro. Pero explíquenle eso a los ortodoxos, siguen repitiendo sus tonterías. A mí me da vergüenza ajena cuando los escucho. O sea, que soy profesor de economía, ya no puedo, o sea, es más fuerte que yo. Pues me da vergüenza ajena, eso me daría de años. Bueno, ¿de qué vamos a hacer, compañeros? ¿No? Vamos a utilizar el mecanismo, una buena amiga que me sigue todos los sábados, un abrazo para ella, ya sabe que colega Leán en la Condamine dice, el sábado espero la clase de economía, espero que le haya satisfecho la clase de economía. Y por ahí habrá otras clases, porque tenemos que hablar de salvaguardas también. Bien, te vamos a aplicar el mecanismo drawback, que es un anglicismo para decir devolución básicamente de impuestos, pero no únicamente de impuestos, a ciertos sectores exportadores que se han visto perjudicados por la apreciación del dólar o por crisis en ciertos mercados como el mercado ruso, por ejemplo el sector florícola. ¿No? El mercado ruso la crisis del mercado ruso lo ha golpeado fuertemente. ¿Qué vamos a hacer también? Son los mecanismos para estimular las exportaciones en épocas difíciles. Exoneración del anticipo del impuesto a la renta. El anticipo del impuesto a la renta es un cálculo de lo que se tiene que pagar el impuesto a la renta, ¿ya? Pero se anticipa ese pago y eso resta liquidez. En realidad ya no se devuelve ese anticipo, es decir, es un impuesto mínimo. Yo escuchaba hoy al exministro de Lucio Gutiérrez y representante de los OCPs, ortodoxos, conservadores y prudentes, Pozo, decir, y ahora nos cobran impuestos, así pierda la compañía, la empresa, porque ese anticipo no se devuelve hacia ella pérdida. Primero, el concepto es que tenga pérdidas o ganancias, esa empresa consumió recursos sociales, carreteros, etcétera, hechos con recursos sociales y tiene que pagar algo. Pero segundo, ya en la parte pragmática, no en la parte conceptual, se olvida pues por qué tuvimos que poner eso. Porque nadie pagaba impuestos, pues porque había una evasión generalizada. Se le olvida ese pequeño detalle. Y si pagaban $20.000 de anticipo, luego, justo el impuesto que tenían que pagar en los $20.000. ¿Saben cuál es la probabilidad que el anticipo sea $20.000 que se mide con otras variables, con ciertas variables, y que los resultados determinen un impuesto justo de $20.000? Era trampa, pues estaban evadiendo. Entonces, como ya iban a quedar mal si reclamaban hasta el anticipo, pongamos los $20.000 que dimos, esos son los $20.000 que tenemos que pagar. Y ajustaban sus cuentas al anticipo. Entonces, por eso tuvimos que poner un anticipo no reembolsable, un impuesto mínimo, por la gran evasión que había. Conceptualmente, tiene sustento. Pierde o gana una empresa, consume recursos sociales y tiene que contribuir. Pero, pragmáticamente, fue una respuesta a la evasión generalizada que había. Ojalá los representantes de esos sectores
No se le olviden esos pequeños detalles. Pero bien, también un instrumento de estímulo. Tenemos capacidad para eliminar ese anticipo cuando sectores están en problemas. Eso es lo que vamos a hacer con ciertos sectores. Y otra cosa importantísima, muchos exportadores, muchos inversionistas, no nos dicen bajos impuestos. Ecuador es un país de bajos impuestos, así sufren los sufridores. Y hay muchos impuestos, tasas, etcétera, que están a nivel municipal, que también hay que simplificar. Pero en todo caso, lo que más problema causa a los inversionistas es la tramitología, que es un desastre. Parte en gobierno central, pero sobre todo a nivel de municipio. Ustedes quieren poner una cevichería, tienen que pedir permiso municipal, permiso a salud, permiso a turismo, etcétera. Así se desgasta el empresario. Entonces esto es fundamental. Entonces es una causa nacional, una política de Estado, simplificación de la tramitología. Pero aunque no lo crean, eso implica hasta cambiar el chip, un cambio cultural. Porque ni siquiera es por deshonestidad, es por mentalidad. Que ciertos servidores públicos, burócratas, creen que mientras más controles ponen, más patriotas son. Y no entienden que hay que simplificar las cosas. Voy a poner algunos ejemplos de eso. ¿Ok? Entonces sigamos. ¿Para quién va a ser el drawback? Va a ser devolución automática al exportador de impuestos al comercio exterior, y no solo de impuestos. ¿Ya? Va a ser cerca de, aquí no entiendo bien las cuentas, 253 millones de dólares. El drawback. La exoneración del anticipo de impuestos de renta va a ser cerca de 25 millones. A ver, ¿para quiénes va a ser ese drawback? Cerca de 156 millones va a ser la devolución de impuestos a las exportaciones no tradicionales. Y se va a calcular de forma simple, en vez de calcular por impuesto, etcétera, se va a calcular 5% del valor de la exportación. ¿Ok? Para los productos no tradicionales, dame un ejemplo, Francisco. Por ejemplo, Francisco Richard, de no tradicional, que ahorita no está inspirado. Estamos exportando hierbas y todas esas cosas. Decir, todos los no tradicionales son los que se actúan al café, al cacao, dame un ejemplo, yo sé eso, pero grano, en donde están, por ejemplo, las conservas okay, de atún, las frutas, de entonces, blanca, etc. Si exportaron 1 millón, se devuelve el 5% de ese millón. ¿Ok? No tradicionales. Y para tradicionales, ya, como ellos están más posicionados, etcétera, solo se va a atender ciertos sectores y en ciertos mercados. Flores, en general, para cualquier mercado, se devolverá 5% del valor de las ventas. Esto nos va a costar en total unos 97 millones, entre todos. Atún 3%, y banano, si se exporta a la Unión Europea, se devolverá 2%, Rusia se devolverá 3% y China 4% del valor de la exportación. Insisto, todas estas medidas nos costarán unos 97 millones de dólares y serán importantes impulsos para que se pueda seguir exportando en un año donde el dólar se ha apreciado y algunos de nuestros mercados están en crisis, como el mercado ruso. Sectores a aplicarse, la exoneración del anticipo del impuesto a la renta. Floricultores, productores de palma y exportadores de atún en conserva. Los tres sectores que tienen problemas, productores de palma por ahí tenían una plaga. Sí, la PC, presidente, que es la enfermedad del cogollo. Y exportadores de atún en conserva, donde el precio se ha reducido muchísimo. A estos tres sectores se exonerará el impuesto, el anticipo, el impuesto a la renta, lo cual le dará una importante inyección de liquidez de cerca de 25 millones de dólares. Y a los demás sectores, exportaciones no tradicionales y flores, atún, banano, con las especificaciones que he dado, habrá drawback por cerca de 253 millones de dólares. ¿Sí quedó claro, no? Sigamos. Bien, pero también vamos a la parte de tramitología. Hay gente que pagaría más con tal de tener menos trámites. Somos el país de los trámites. El mejor trámite, compañero, es el que no existe. Y si existe, debe ser online, lo más rápido, etcétera. Y si hay muchos trámites que hacer indispensables, el exportador ciudadano debería ser solo un trámite. Y el Estado arreglarse con ventanilla única. Pero no es el ciudadano el que tiene que ir a 10 ventanillas. Pero cambien el chip a cierta burocracia, a ciertos municipios, ni lo entienden. Es terrible. Entonces, ya hemos estado trabajando en esto. Ya había una gerencia en el Ministerio Coordinador de la Producción, porque es una preocupación del primer día. Nuevamente, lo que les decía, como en todos los demás sectores, no estamos peor que antes, estamos mejor, pero todavía no tenemos una revolución aquí. Necesitamos una verdadera revolución. Ha habido instituciones que se han revolucionado, el registro civil, pero AXA todavía no logramos revolucionar. Son 46 instituciones que se han identificado con exceso de trámite.
especialmente, por ejemplo, con dolor, salud, ¿ya? Que a cada rato pide permisos de salud a todos. Y además, si el pobre ciudadano empresario que abrió una tienda, un almacén, un bazar, una cevichería, un restaurante, si tiene que pedir permiso a salud, si tiene que pedir permiso a bomberos, si tiene que pedir permiso a turismo, le va el inspector de los bomberos, el inspector de salud, el inspector de turismo. No, que vaya un solo inspector, externalicemos esto y le haga todos los trámites con una sola persona, les decía. No que tenga que hacer 3 trámites separados, compañeros. Pero insisto, eso implica que hay servidores públicos que no van a tener que hacer y van a tratar de boicotear esto por todos los medios. Dame un ejemplo de trámite inútil todavía, de las 46 instituciones. Ejemplo de instituciones y trámites. Aquí están los municipios también. En los municipios es terrible, perdonen. Y los trámites demoran meses, si no años. Y hay muchos trámites inútiles. El registro sanitario, por ejemplo, presidente, en donde hemos fronteado este tema y todavía nos falta mucho para avanzar. Sacar, por ejemplo, una empresa que produce una mermelada de mora, quiere producir una mermelada de manzana a la misma empresa, en la misma línea de producción, otro registro sanitario. Cuando ya simplemente utilizando las buenas prácticas de manufactura, el tema tiene que ser inmediato. Hay que calificar la manufactura. Pero aquí hay varios conceptos, compañeros. Primero, calificar a la empresa, no al producto. Segundo, control ex post, no ex ante. Yo le creo, esto sirve. Pero si no es cierto, tiene pues tremendo juicio, tremenda multa, etc. Tercero, empoderar a los ciudadanos. Hay la mentalidad en el AXA, es que si dicen, y la mermelada caduca en 2 años, entonces, antes de sacarla al mercado, tiene que darme el frasco y yo veo si en 2 años caduca. No, señor, yo le tengo que creer. Pero si compra un ciudadano a los 20 meses esa mermelada, cuando decía que duraba 24 meses, y está dañada, es ese ciudadano el que le puede meter el juicio a esa empresa. El control está en manos de los ciudadanos, empoderar a los ciudadanos, no empoderar a burócratas. ¿Sí estamos claros? Control ex post y en manos de los ciudadanos. ¿Por medio de qué? De leyes claras y un sistema de justicia adecuado. Eso no se entiende. Y tampoco lo entienden ciertos sufridores y ciertos opositores que dicen que hay judicializar, todo se judicializa. ¿Cómo se procesan los conflictos en una sociedad civilizada? En la barbarie, a punta de golpes, palos, piedras. En una sociedad civil, los duelos, el revólver. En una sociedad civilizada es por medio de las leyes y el sistema de justicia. Pero eso les parece mal, no han entendido nada. Anoten esto, porque también la historia me dará la razón. Entonces hay que empoderar a los ciudadanos. Usted dice que esto dura 2 años, yo le acepto esto. No es que tengo que tener pronto 2 años para ver si me dice la verdad, correcto. Pero si un ciudadano compra eso en un supermercado o en una tienda, y antes de 2 años está podrido, le mete tremendo juicio por haber arriesgado su salud, que no se le ocurrirá hacer trampa de nuevo. Entonces, que el control sea ex post y empoderar a los ciudadanos. ¿Sí estamos claros? Esa debe ser la visión. Pero es durísimo cambiar la mentalidad de ciertos servidores públicos. En el ARSA, me falta ver la manada de burros volando ya. Yo me acuerdo que en unas reuniones que tuve, cuando se llamaba Instituto Izquieta Pérez, y algunos extrañan ese Instituto Izquieta Pérez, ya le he contado algunas anécdotas, ¿no? Instituto Izquieta Pérez, y de investigación y registro sanitario, investigación de enfermedades tropicales, usted ve la cola de gente haciéndose exámenes. Oiga, pero el Instituto de Investigación, ¿para qué hacen exámenes? No es que son exámenes de vanguardia para investigar. Y le pregunto a la señora en la cola, ¿qué examen se va a hacer? Un papá Nicolau, presidente. Me acuerdo que una muestra, una señora bien intencionada, funcionaria y doctora creo que era, una muestra de cantidad de trabajo que tenía. Mire, presidente, que usted no se imagina la cantidad de trabajo. Hay el laboratorio Alfa que tiene 300 registros sanitarios, pero acaba de cambiar el nombre a Beta. Así que tenemos que sacar los 300 registros sanitarios de nuevo. Casi la boto por la ventana. No había entendido nada. Pero eso me lo dijeron. No entienden la simplificación. Tenemos que poner nuevas generaciones en ciertos sectores. Porque cierta generación ya no entiende lo que es simplificación. Entonces sí estamos claros. Si no hay trámite, mejor. Hay que creerle a la gente. Y el control debe ser ex post y empoderando a los ciudadanos. Que si algo que dice ese producto no es cierto y puso en riesgo mi salud, o compré algo de mala calidad, le meto tremendo juicio que no se le ocurre de nuevo tratar de engañar o no tener la suficiente calidad, etc. Sí estamos claros. Ellos quieren controlar todo ex ante, probar que la mermelada no prescribe en 2 años, probar que todos los componentes son los que dicen. O sea, parten del supuesto que todo empresario es un mentiroso, un gánster, y hay que controlar todo. Y eso es absolutamente ineficiente. El control debe ser ex post y sobre todo en manos de los ciudadanos. Y si lo tiene que hacer, porque algunas veces lo tiene que hacer el propio ARSA,
que externalice, que haya empresas que califiquen, que vayan a las perchas a revisar. Porque ahora el sistema es tan absurdo que sea el registro sanitario con control anterior. Me presenta la mermelada y le doy el registro sanitario. Pero no tengo forma de garantizar que la mermelada que llegó a las perchas de los supermercados es la misma que me presentaron. Es tan absurdo, ¿no? Que ni siquiera lo importante, lo que va a consumir el ciudadano, no lo puedo controlar. Controlo lo que me presentan y me pueden presentar algo diferente. Entonces, contratar, externalizar los servicios de empresas que vayan a verificar que el producto que está en la percha es el producto que fue calificado, ¿no? Entonces, simplificar las cosas, ir a controles post, externalizar, empoderar a los ciudadanos, esa debe ser la mentalidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Simplificar los trámites para facilitar los emprendimientos, la producción y exportación. Por ejemplo, debe haber una ventanilla única de exportación, eso ya casi lo hemos logrado, el pequeño problema tecnológico. Presidente, sí. Pero debe haber también una ventanilla única para inversionistas, como en Singapur. En Singapur ustedes van un solo trámite todo y tiene una persona que los acompaña al inversionista, lo enamora del país, etcétera. Aquí hay algunos servidores públicos que espantan a los inversionistas y después de 10 trámites ya nadie quiere invertir. El problema es la tramitología y no está en el gobierno central solamente, está en los gobiernos municipales principalmente. Está en una sola ventanilla para que inversor presenta su proyecto y califica ambiente, salud, bombero, municipio, y no es que el inversionista tiene que estar en ambiente, salud, bombero y municipio. No sé si me explico. Estamos trabajando en eso, compañeros, ¿ok? Bien. ¿Y cuáles son las acciones? Esto es tan importante, y ese es uno de los rotos de la revolución de ser política de Estado, que ya no va a ser una gerencia del Ministerio de Producción, sino una secretaría adscrita a la presidencia de la República, dependiendo directamente del presidente, como tenemos la lucha antidrogas, como tenemos otras acciones fundamentales, de la reducción de trámites. Esto es algo fundamental, parece el Estado eficiente del cual hablábamos. Sistemas tecnológicos, ventanilla única, digitalización, cero papeles. Pero aquí, por ejemplo, la base de datos, el registro civil, era diferente a la del SRI. Te iba alguien al SRI, y mi cédula está el número. Ah, no, tiene que traerme copia de su cédula. No, pues si yo puedo revisar en la computadora la base de registro civil, pero no había compatibilidad, ¿sí me explico? ¿Se acuerdan las copias del título de bachiller, las famosas, o cuando se daban el título de bachiller, pero después había que ir a legalizar? O sea, el título de bachiller era ilegal por el que me daba. Y tiene que traer el título de bachiller. ¿Qué trae el título de bachiller? Yo te voy a decir, soy Rafael Correa, mi número de cédula es tanto, y en una base de datos, ah, sí, usted se graduó tal año, Colegio San José de la Salle, tal promedio, etc. Bueno, pero eso ha sido un trabajo enorme, hacer compatible la base de datos del registro civil, del Ministerio de Educación, etc. Ya lo estamos haciendo, ¿no, Richard? Sí, presidente, existe incluso ya un trabajo hecho por la SNAP, que está corrigiendo todo lo que son los trámites directamente al ciudadano, y la gerencia que usted mencionó, que está a cargo del Ministerio Coordinador de la Producción, en función de todo el tema productivo, pues que se va a jerarquizar, como usted bien lo ha mencionado. La tramitología en el sector público es definitivamente un galimatías que afecta a la productividad. Corregir lo que va a corregir el gobierno de la Revolución Ciudadana es música en los oídos para la productividad en el país, presidente. Sí, pero es ruido para cierta burocracia que ha estado acostumbrado a vivir de esto, porque controles también da poder, y poder se ponen dificultades para vender facilidades. Esto también ha sido fuente de corrupción, compañero. Pero tengo que reconocer que hay gente honesta, porque no entiende esto, que cree que ese es su deber, que casi están haciendo parte, controlando hasta la última cosa después, y no sé qué están poniendo en las perchas de supermercados, o sea, siendo muy ineficientes, y no podemos aceptar tampoco ineficiencia. Bueno, y por último, acciones, inspecciones de post y externalización de servicios. Ya había explicado qué es eso. Sigamos. Un ejemplo. Se me va a resentir alguna gente, pero tengo que poner estos ejemplos porque esto es aprendizaje, moral. Este es el nuevo reglamento para licencias ambientales y permisos ambientales del mar. Este es el avance, porque me dicen que antes era peor. Son 81 páginas de reglamento, donde describen cada actividad. Esta es la actividad porcina. Me dicen que lo hicieron con los empresarios, pobres empresarios, ¿a qué estarán acostumbrados? Que creen que esto es una mejoría. Para mí esto es escandaloso e inaceptable. Reglamentar cada actividad. Entonces, por ejemplo, 11.2.2 del reglamento, que tiene 81 páginas. Construcción y operación de infraestructura para crianza de cerdos. Tabla de equivalencia. Un berraco, ese es el reproductor, es igual a una unidad porcina adulta, que le llaman UPOAS. Un cerdo de engorde es igual a 0.8 unidades porcinas adultas, UPOAS.
Una madre 0.8 UPOAS, una chanchilla 0.6 UPOAS, un levate, ¿qué será eso? 0.6 UPOAS, y un lechón, es el chanchito, ¿no? Recién nacido, 0.1 UPOAS. En otras palabras, 1000 lechones equivalen a 100 unidades porcinas adultas, ¿ok? 11.2.2.1, construcción y operación de infraestructura para cría de cerdo mayor a 100 unidades porcinas adultas, UPOAS. El sistema tradicional. ¿Cuál será el sistema tradicional para permiso ambiental? No sé, ¿no? 11.2.2.2, construcción y operación de infraestructura para cría de cerdo mayor a 1500 UPOAS que apliquen el sistema de cama profundo Deep Bedding. Ese tiene otro procedimiento para pedir permiso ambiental. 11.2.2.3, construcción y operación de infraestructura para cría de cerdo mayor a 20 unidades porcinas adultas UPOAS y menos o igual a 100 unidades porcinas adultas UPOAS. Sistema tradicional. Al anterior sistema de cama profundo Deep Bedding, ¿qué será esa cuestión? Bueno, son diferentes procedimientos para cada clase de actividad y el número de chanchitos. 11.2.2.4, construcción y operación de infraestructura para cría de cerdos menor a 1500 UPOAS que apliquen el sistema de cama profundo Deep Bedding, otro procedimiento. 11.2.2.5, constructura para cría de cerdo menor o igual a 20 unidades porcinas adultas UPOAS. ¿Sí ven lo que están describiendo aquí? Solo en actividad porcina hay 5 categorías y 5 procedimientos para pedir permiso ambiental. Y esto es un avance, porque dicen, no, es solo a nivel de internet. Pero así sea a nivel de internet, así sea a nivel, esto es totalmente ineficiente. Supongo que lo mío será para cuyes, para pollo. Más tarde desarrollamos la maricultura, empezamos a criar ostras, entonces serán las ostras, más de 20 ostras, menos de 20 ostras. Esto es ineficiente, no entendieron nada. Si no se trata de estar reglamentando todo, se trata de poner estándares, que así sean chanchos 20 o 1000, si así sean ganado, pollo, camarones o cuyes, no se puede contaminar el agua, se tiene que procesar de tal manera los desechos, poner estándares, conceptos, pero no se entendió. Insisto, se necesita aquí un cambio de mentalidad. Yo no sé cómo sea en los otros países, al final es así. Yo no sé de estas medidas ambientales y de cría de puercos, etcétera. Sí sé de eficiencia, compañero. Y les puedo asegurar que esto es absolutamente ineficiente. Así que aquí necesitamos una revolución completa, Richard y Lorena, en el Ministerio de Ambiente. Esto no es lo que buscamos. 81 páginas de reglamento. Y esto es un avance. La gente está contenta porque antes era más peor, como decía Chespirito, ¿no? Están contentos. Porque antes le daban 20 palazos, ahora solo le están dando 10 palazos. Esto es totalmente ineficiente. Hay que poner estándares, normas, conceptos. No estar describiendo cada actividad. Mañana los cuyes, mañana los pollos, mañana los camarones. Y si desarrollamos maricultura, ostras, langostas, absurdo. Hay que poner, señores, los residuos se deben procesar de esta forma. No se puede echar, deben estar en tal forma tratados, el agua debe estar de tal forma purificada, qué sé yo, conceptos generales. Pero no describir actividad para actividad, esto es absolutamente ineficiente. Esto lo queremos evitar. Y este es el avance. Bueno. Esta es una lucha, compañeros, no es una política de gobierno, es una política de Estado. Simplificar, mejor trámite al que no existe, y si debe existir, online y control ex post, no que todo empresario es un delincuente hasta que demuestre lo contrario, y tengo que controlar todo ex ante. Por ejemplo aquí, en la granja porcina, ¿no? Sí, señores, ustedes pongan 20, 1000 chanchos, pero no puede hacer esto. Y yo confío que si pone la granja, está cumpliendo con los estándares. Pero si inspeccionamos o hay denuncia ciudadana y no está cumpliendo los trámites, no solo pues se cierra la granja, sino que usted tiene una multa y puede tener responsabilidades hasta penales si puso en riesgo la vida humana. El control ex post, no ex ante, por Dios. Estar clasificando que menos de 20 chanchos, entonces me tiene que informar esto. Y el gran avance es que ya no tiene que ir al ministerio, sino que lo tiene que hacer internet. Por favor, ya entiendan con qué presidente está tratando. No me pueden decir esa explicación. Esto es absolutamente ineficiente. Estándares y control ex post. Recuerden siempre eso. No estar normando hasta la granja de chanchos de menos de 20 chanchos. Qué bárbaro. Ya lo dije. Bien, luego continuamos con actividades de despacho, audiencias, y así se nos fue el día jueves.